Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo estudio de profecías bíblicas. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo 11 de Daniel. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar directamente desde el versículo 1. En el primer año de Darío, yo, Gabriel, estuve con él para animarlo y fortalecerlo. Muy bien, esto es una continuación directa de todo lo que habíamos leído en el capítulo 10. Por eso mi Biblia ya de por sí ya pone entre paréntesis quién es el que está hablando aquí. En este caso es el arcángel Gabriel. Acá podemos destacar nuevamente esta lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Todo esto que ya lo habíamos estudiado en el capítulo 10 también lo podemos ver aquí en el primer versículo del capítulo 11. Vemos que existe ahí una estrecha cooperación entre las fuerzas invisibles y las fuerzas visibles también en esta obra de traer salvación a la humanidad. Y Darío había tenido de su lado no solo a los ángeles, sino además también al ejemplo piadoso y al testimonio fiel del profeta Daniel. Y acá hay una lección muy importante que nosotros podemos aprender, y es que siempre que nosotros testifiquemos a favor de Cristo, los ángeles nos acompañan. Mientras nosotros les mostramos a las personas la palabra de Dios, ellos están ahí para apoyarnos. Y el Espíritu Santo termina ahí trabajando en el corazón de estas personas. Entonces, de esta manera, nuestras palabras pueden llegar a ser un poderoso medio para transformar y para salvar a las personas. Versículo 2. Ahora te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se enriquecerá más que todos. Cuando se fortalezca con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Grecia. Y aquí comenzamos con la profecía del capítulo 11 y el capítulo 12 de Daniel, ya que ambos capítulos están directamente conectados. Ahora, estos capítulos tienen muchísima información histórica, pero vamos a ver cómo todos estos hechos históricos tienen una relación entre sí. ¿Cuál es esa relación? Ya la vamos a ver más adelante. Pero de momento, lo primero que se menciona aquí es que hay 3 reyes en Persia. Entonces, ¿quiénes son estos reyes? Bueno, comenzamos desde el tiempo más cercano en el que se ha dado esta profecía. Estos reyes son Cambises II, quien reinó desde el 529 al 522 a.C., el falso Esmerdis, que estuvo en el poder en el año 522 a.C., y Darío I de Persia, quien estuvo desde el 522 hasta el 486. Y después se nos menciona que va a haber un cuarto rey. ¿Quién es este cuarto rey? Tampoco hay dudas sobre su identidad. Este es Jerjes I, desde el año 486 hasta el 465 a.C. estuvo él gobernando. Y tal cual como dice este versículo, la riqueza de este rey ha sido legendaria. De hecho, este es el mismo rey que nosotros podemos encontrar en la Biblia bajo el nombre del rey Asuero. Lo podemos buscar en Esther capítulo 1, los versículos 3 y 4. En el tercer año de su reinado, el rey Asuero ofreció un banquete a todos sus príncipes y cortesanos. Estuvieron presentes los jefes militares de Persia y de Media, y los príncipes y los nobles de las provincias. Durante muchos días, 180 días, el rey desplegó las riquezas de su reino y la magnificencia de su poder. ¿Y qué es lo que dice la profecía que iba a hacer este rey? Dice que iba a despertar a todos contra el reino de Grecia. Tal como dice la profecía, Jerjes, una vez asegurado su reino, hizo planes para conquistar a Grecia. Sin embargo, fueron completamente derrotados por los griegos. Después de esto, la monarquía persa estuvo de pie un poco tiempo más, pero perdió su dominio y su poderío. Versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, que dominará con gran poder y hará su voluntad. Como les iba diciendo, esta profecía, a diferencia de las anteriores, no nos va a detallar exactamente cuál ha sido la sucesión de reyes a lo largo de la historia, sino que qué es lo más importante acá y qué es lo que nosotros podemos ver. Esta profecía destaca a aquellos reyes que más afectaron a la vida de los hijos de Dios. Y esto también ya lo vamos a ir desarrollando más adelante, porque ahora nos vamos un siglo y medio al futuro y nos vamos a centrar en este rey. ¿Quién es este rey? Alejandro Magno, quien estuvo desde el 336 hasta el 323 a.C. en el poder. Este es el gran rey griego que terminó conquistando a Persia.
Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros. Esto nosotros ya lo habíamos estudiado en la primera parte del capítulo 8 de Daniel. Entonces, para hacer un poquito de memoria, ¿qué es lo que pasó al final del gobierno de Alejandro Magno? Para el año 323, Alejandro Magno estaba en la cima de su poder, pero repentinamente enfermó y 11 días después murió. Y además no se había nombrado a ningún sucesor, por lo que tras una larga serie de guerras y contiendas para ver quién iba a ser el gobernante de Grecia, el imperio terminó por dividirse en 4 partes. Entonces, por un lado teníamos a Siria, donde gobernaba Seleuco. En Egipto estaba Ptolomeo, Lisímaco estaba en Tracia y Macedonia, y Casandro se había quedado con el resto de Grecia. Versículo 5. El rey del sur se fortalecerá, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él. Llegará a ser más poderoso y su dominio será grande. Y aquí aparece por primera vez uno de estos 2 personajes que van a ser importantísimos en esta profecía. ¿Cuáles son estos 2 personajes? El rey del norte y el rey del sur. En primer lugar, habíamos mencionado que esta profecía afecta principalmente a los hijos de Dios. Por esto me parece importante que nosotros veamos al norte y al sur desde la perspectiva de Palestina. ¿Por qué? Porque ya habíamos identificado a Palestina como nuestra tierra hermosa, el lugar donde estaba Jesús. Entonces, hacia el sur de Palestina nosotros teníamos a Egipto. Por lo tanto, el rey del sur es Ptolomeo y sus sucesores. Estamos hablando de Egipto. Después nos dice que uno de sus príncipes iba a ser más fuerte que él. ¿Qué fue lo que pasó? Que Seleuco, el rey de Siria, había sido derrocado por uno de sus rivales. Entonces por un tiempo se colocó bajo las órdenes de Ptolomeo, llegando a ser uno de sus príncipes. Con esta alianza, Seleuco pudo recuperar sus territorios perdidos y además este rey fue quien llegó a gobernar sobre la mayor extensión de territorio después de Alejandro. Y con esta información creo que ya tenemos identificado quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. El rey del sur es Egipto y el rey del norte, ¿quién es? Estamos hablando de Siria. Versículo 6. Al cabo de algunos años llegarán a ser aliados. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni él permanecerá. Ella será entregada junto con los que la habían traído, con su hijo, y los que la apoyaban en aquel tiempo. 35 años después de la muerte de Seleuco, su nieto, quien ahora era el rey del norte, formó una alianza con el rey del sur en Egipto. Y para consolidar esta relación, una de las hijas del rey de Egipto viajó a Siria para casarse con Antíoco, quien era el rey del norte. Pero al final del versículo dice que ella iba a ser entregada junto con los que la habían traído. Y es que justamente, como es comprensible, la llegada de esta princesa egipcia no agradó pero para nada a la mujer que era la esposa de Antíoco. No solo eso, sino que Antíoco la depuso de su posición de reina y declaró que los hijos de ella habían perdido su lugar como posibles herederos del trono. Es como que él le quitó toda su autoridad para darle toda la prioridad a una princesa extranjera. Entonces, esta mujer se desquitó envenenando a Antíoco por un lado y por el otro lado arregló el asesinato de la princesa egipcia y el hijo que ella había tenido con Antíoco. Muchos de los criados de esta princesa también murieron en este conflicto. Versículos 7 y 8. Pero de sus raíces se levantará uno, atacará al rey del norte y entrará en su fortaleza, peleará contra ellos y será victorioso, y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro llevará a Egipto, y por años se mantendrá contra el rey del norte. Ptolomeo III, es decir, el hermano de esta princesa egipcia, invadió Siria para vengar a la muerte de su hermana. De hecho, su campaña militar terminó teniendo éxito y logró establecer a Egipto como una importantísima fuerza naval en el Mediterráneo. Versículo 9. Después, el rey del norte entrará en el reino del rey del sur y volverá a su país. En el año 242 a.C., Seleuco II
rey de Siria, organizó un ejército e invadió Egipto, pero sus fuerzas fueron derrotadas y él se vio obligado a huir para salvar su vida. Versículo 10. Pero los hijos de aquel se airarán y reunirán un ejército que arrasará como una inundación, pasará y llegará hasta su fortaleza. Para el año 217 a.C., Antíoco II, el hijo de este rey que era Seleuco II, logró reunir un inmenso ejército para luchar contra Egipto. ¿Pero qué fue lo que pasó? Versículos 11 y 12. Por lo cual el rey del sur se enfurecerá, saldrá y peleará contra el rey del norte, pondrá en campaña una gran multitud, pero será derrotado. Cuando el rey del sur haya llevado a la multitud, se ensoberbecerá, matará a muchos millares, pero no prevalecerá. En vista de este inminente peligro, Ptolomeo IV de Egipto decidió ahí adelantársele y se puso en marcha contra las fuerzas sirias. Esto dio inicio a la batalla que hoy conocemos como la batalla de Rafia. Los egipcios, aunque eran minoría, se impusieron ahí ante el enemigo. Pero los egipcios, para mal de ellos, no han aprovechado esta ventaja. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Versículo 13. El rey del norte volverá a poner en campaña mayor multitud que la primera, y después de varios años vendrá con un gran ejército bien equipado. Aunque su ejército había sido destruido, Antíoco reorganizó uno nuevo y conquistó tierras estratégicamente bien posicionadas, de modo que estaría en una posición militar para acometer nuevamente contra Egipto. Versículo 14. En aquel tiempo se levantarán muchos contra el rey del sur. Los hombres violentos de tu pueblo se levantarán en cumplimiento de la profecía, pero caerán. Aquí podemos decir que entramos en una nueva fase de este conflicto, porque aquí aparece una nueva potencia. ¿Quién es esta nueva potencia? Se menciona a los hombres violentos de tu pueblo, y recordemos de nuevo que esta profecía nos habla específicamente de quienes más afectaron al pueblo de Dios. Entonces, otra traducción más literal de este texto es aquellos hombres que tratan con violencia a tu pueblo. ¿Y quiénes fueron estas personas? Revisemos de nuevo la historia. En este tiempo, Antíoco hizo una alianza con el rey de Macedonia para atacar Egipto. Es aquí cuando una nueva potencia se hizo sentir por primera vez en el Medio Oriente. Estamos hablando de los romanos. Los romanos, sintiéndose amenazados por esta alianza, advirtieron a Antíoco que Egipto era su protegido y que Siria y Macedonia debían dejarlo en paz. ¿Pero qué fue lo que pasó? Versículo 15. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus mejores tropas podrán resistir. Antíoco, haciendo caso omiso de la amenaza romana, siguió adelante con sus planes. Hubo una batalla en la que Antíoco derrotó a un ejército egipcio, uno mucho más grande que el suyo, y así Palestina quedó consolidada en sus manos. Pero los romanos no olvidaron que Antíoco había desafiado su autoridad, y finalmente ese hecho le terminó costando caro. Entonces el versículo 16 nos dice: el invasor hará su voluntad, y no habrá quien lo pueda enfrentar. Se establecerá en la tierra hermosa, y tendrá el poder de destruirla. Este invasor, como habíamos mencionado antes, es Roma, porque Roma fue la potencia que terminó deteniendo a Antíoco. Y finalmente Roma terminó conquistando a Palestina, esta tierra hermosa. Versículo 17. Entonces resolverá venir con el poder de todo su reino. Hará con aquel cosas rectas. Le dará una hija en casamiento para destruir su reino, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Esta profecía se cumple en el año 31 a.C. Esta hija mencionada aquí es Cleopatra. Cleopatra fue la amante de Julio César y más tarde fue la esposa de Marco Antonio. Ella influyó ahí activamente en la política romana durante un periodo crucial. Justamente en este año, en el 31, nosotros tenemos una batalla naval en la que repentinamente Cleopatra ordenó la retirada y sus naves terminaron volviendo a Egipto. Y con esto la derrota fue inevitable y poco después Marco Antonio y Cleopatra se terminaron suicidando.
Versículo 18. Después volverá su rostro a las ciudades marítimas y tomará muchas, pero un príncipe detendrá su afrenta y aún volverá su oprobio contra él. ¿Quién es el que vuelve su rostro aquí? Estamos hablando del rey del norte. Pero atentos al detalle, porque ahora el rey del norte ya no es más Siria. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado recién, ahora es Roma el que ha asumido el poder político del norte. Y aquí es donde tenemos que prestar atención, porque estas potencias que son el rey del norte y el rey del sur, a lo largo de la historia han sido encabezadas por diferentes emperadores. Entonces no siempre van a ser los mismos personajes. Entonces ahora quedamos con la idea de que el rey del norte ahora es Roma. Versículo 19. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, pero tropezará, caerá y no será hallado más. Los versículos 18 y 19 nos están hablando de un príncipe. ¿Quién es este príncipe? Bueno, este príncipe es Julio César, quien había invadido Palestina. Sin embargo, por insurgencias en diferentes partes del imperio, Julio César se tuvo que retirar de Medio Oriente para ocuparse de problemas más urgentes en Occidente. Pero poco tiempo después de regresar a Roma, Julio César cayó. Él fue asesinado en el foro por un grupo de amigos. Versículo 20. Entonces lo sucederá uno que enviará un cobrador de tributos para mantener la gloria del reino, pero en pocos días será destruido, sin enojo y sin batalla. Julio César fue seguido por Octavio, quien adoptó el título de César Augusto. Es el mismo, de hecho, que podemos encontrar en el segundo capítulo de Lucas, los versículos del 1 al 5, los cuales dicen lo siguiente. En esos días, Augusto César ordenó levantar un censo en todo el mundo. Este primer censo se realizó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Para inscribirse, cada uno iba a su propia ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Este César Augusto se hizo famoso como cobrador de impuestos. Fue él quien organizó este censo en el que terminaron participando José y María. Pero en pocos años, como dice esta profecía que estamos estudiando en Daniel 11, Augusto falleció, pero él no fue asesinado ni murió en batalla, sino que él falleció por causas naturales. Versículos 21 al 23. Y lo sucederá un vil, a quien no le habían dado la honra del reino, pero vendrá con paz y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas ante él como con inundación, y serán del todo quebrantadas junto con el príncipe del pacto. Después de un concierto con él obrará con engaño, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Y es entonces cuando un nuevo actor va a entrar en escena. Estamos hablando de, como dice el versículo 21, un hombre vil, alguien que tomará el reino con halagos, que tomará el reino con intrigas. Y si vemos un poquito la historia, ¿quién fue el sucesor de Augusto? Estamos hablando de Tiberio, quien fue una persona excéntrica y desagradable. Y fue justamente bajo su reinado, por orden de su procurador en Judea, Poncio Pilato, que Jesús fue crucificado. Versículo 24. Cuando las más ricas provincias estén en paz y en abundancia, él las invadirá y hará lo que no hicieron sus padres ni sus abuelos. Repartirá despojos y riquezas. Contra las fortalezas formará sus designios, pero solo por un tiempo. Entonces aquí nosotros vemos cómo iba a ser un poco la actuación de este rey. Ahora, yo sé que a lo largo de este capítulo hemos estudiado muchísima historia, por lo que este video puede llegar a ser un poco bastante denso y obviamente existe un montón de detalles históricos que me he salteado, por lo que además también requiere un poco de la voluntad de ustedes para ponerse a estudiar este capítulo. No solo este capítulo, valga la aclaración, sino que además todos los capítulos, ya que literalmente podría ser 1 millón de videos de cada capítulo y no terminaríamos de abarcar todos los temas que tiene cada capítulo. Simplemente la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es sinceramente un tesoro inagotable de verdades. Entonces, a lo largo de estos videos, como bien ya saben, nos dedicamos a descubrir cuáles son los mensajes centrales de las profecías, viendo siempre cómo toda la profecía a lo largo de
todos los capítulos que vamos estudiando y de todo lo que nos falta todavía por estudiar, siempre apunta hacia una sola persona, la cual es Cristo. Entonces, después de este largo estudio de todos los eventos que han ido pasando a lo largo de toda la historia, me pareció conveniente cerrarlo a este video con lo que decía al final del versículo 24, porque se nos dice que este rey contra las fortalezas formará sus designios, pero solo por un tiempo. A lo largo de esta profecía hemos visto poderes y sobre todo poderes impíos, porque son poderes que en todo se oponían al príncipe Jesucristo. Estábamos viendo poderes que en todo hacían grandes estragos y cometían grandes actos de maldad. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 24? Que este poder iba a durar solo por un tiempo. Y es que estas son palabras de ánimo en un tiempo súper difícil. Si bien al pueblo de Dios le iban a sobrevenir males, Dios también le asegura a su pueblo que todos estos males que les sobrevengan iban a llegar solamente hasta el límite que Dios le ponga. En otras palabras, lo que estamos viendo es que pese a todo lo que está pasando, Dios siempre ha tenido el control de la historia y Dios siempre trabaja para proteger a su pueblo. Aun cuando no se haya entendido todos los versículos anteriores, por lo menos me gustaría que se vayan con ese mensaje. Porque al fin y al cabo el propósito de la profecía es ese. Más allá de todos los detalles históricos y todo lo que falta por mencionar, lo que debe ser crucial en nuestro estudio de las profecías es que nosotros encontremos por medio de ella quién es Dios y cuál es su dirección para nuestra vida. Entonces simplemente con este versículo vamos a terminar nuestro estudio de hoy y ya en el siguiente video vamos a terminar con el capítulo 11 de Daniel. Así que espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.